Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 17 de octubre de este año 2024. Es día eucarístico y sacerdotal. Es la oportunidad para ir hoy a visitar al Señor en el sagrario, reconocerlo como el pan vivo bajado del cielo, adorarlo como de manera especial nos invita a la Iglesia, estar con Jesús para agradecerle el misterio mismo de la Eucaristía y el don del sacerdocio. Hoy es jueves sacerdotal y eucarístico. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas después de que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificasteis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentan entrar». Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en la palabra que hoy nos regala nuestra Madre la Iglesia para la Santa Misa, encontramos sobre todo esa parte misma del plan de Dios. Hay veces tan marcado por la resistencia de quienes se oponen a la obra misma de la gracia y de la salvación. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Comenzamos a leer esta carta y Pablo en este primer capítulo nos regala un himno cristológico. Nos llama a poner la mirada en Jesús el Señor, que de verdad es el Hijo de Dios. Pablo nos dice que por designio de Dios, Cristo Jesús ha venido a este mundo y vino sobre todo para darnos redención, para sacarnos de la oscuridad y llevarnos al reino de la luz. Pero hay cosas muy detalladas que Pablo anota en esta primera carta y está diciéndonos que en Cristo Jesús nosotros tenemos que sentirnos elegidos por el Padre, que no estamos en este mundo como accidentes, que llegamos a la vida de una familia, que ante todo hay un plan de Dios, que es un plan de salvación, que se va desarrollando en la medida en que comprendemos la historia que Dios va tejiendo con nosotros de una manera colectiva y también de una manera personal. Dirá el apóstol Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo. Es un gran himno cristológico cuando se nos está diciendo: reconozcamos que en Cristo hemos sido bendecidos por el Padre. Quien hoy acoge a Cristo en su corazón
acoge de verdad al Hijo de Dios. Y en el Hijo tiene poder para hacerse hijo también de Dios. Por algo el apóstol Juan en su prólogo nos va a decir: vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Esto dice San Juan en su Evangelio en el capítulo 1. Por eso, la mayor madurez de una persona en la fe es tener esa conciencia de hijo de Dios, que solo la obra en nosotros el Espíritu Santo, y vivir de tal manera esa conciencia de uno sentirse elegido por Dios, y en la persona de Cristo sentir que estamos llamados a hacer lo que a Dios le agrada, porque haciendo la voluntad de lo que Cristo nos enseña en su Evangelio, en la misma revelación que Él nos da, pues estamos cumpliendo ese plan de Dios en nuestra vida. Hay una destinación, dice Pablo, hemos sido destinados en la persona de Jesús por la misma iniciativa del Padre. Es decir, por amor eterno el Padre nos ha llamado a ser sus hijos, y eso fue una decisión divina, venir a este mundo. Por eso la vida es don, es gracia, la vida es regalo, la vida es oportunidad de Dios. Y siempre cuando entremos en dificultades o en crisis, lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo, como lo dice la carta a los Hebreos, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque mirar a Cristo reclama fe. Y si yo creo en Él como hijo de Dios, pues mi vida va a ser renovada, y en Cristo Jesús alcanzaré gracias. Y en Cristo hay un derroche de amor, de misericordia. Lo más especial siempre para un cristiano creyente es aprender en Cristo a tener la plenitud de la vida, del gozo de Dios, de la salvación. Dirá el apóstol Pablo: por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de nuestros pecados. Pablo se empeña en decirnos que por la obra de Cristo en la cruz, por su sacrificio, somos libres, que nada nos ata, que no tenemos deudas con el pecado, ni el maligno podrá tener parte con nosotros mientras recibamos la gracia en Cristo Jesús. Allí está el reto de nuestra fe: creer en Cristo y permanecer en Él todos los días. Por eso, finalmente, el apóstol Pablo establece esa verdad de la gracia, que es la que nos lleva por la sabiduría divina. ¿Qué quiso Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué planes tiene Dios? A eso se le llama sabiduría divina. Y por eso también nos habla de una sabiduría humana que solo puede ser asistida por el misterio de Dios para comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, es bueno entender el Evangelio también de este día, donde hay reproches de nuestro Señor Jesucristo para los fariseos, porque ellos no quieren entender que Él es el Hijo de Dios. Jesús no es pretencioso, no se les quiere imponer como enviado del Padre, pero sí quiere dejarles claro que en Jesús, que en Él se están cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Por eso Jesús habla de una manera directa y puntual. Dicen: ustedes mismos han sido cómplices de quienes se han levantado contra los profetas cuando han querido callarlos para que no se desvele el plan de Dios. Pero Jesús señala esta parte diciendo que quien hace todo esto es porque le falta una vida de conversión, una vida de fe. ¿Qué reprocha hoy Jesús en el Evangelio? Pues bueno, fundamentalmente lo que Jesús le reprocha a los fariseos es la hipocresía. Aparentan ser creyentes, estar creyendo en las promesas de Dios, y no viven de tal manera esas promesas. Incluso hacen resistencia a quienes los quieren exhortar a la verdad, y también se han puesto en ese plan de sacar del medio a los verdaderos profetas. Por eso Jesús les habla de hipocresía. Él les dice: ustedes son hipócritas porque aparentan creer y
y estar sometidos a las promesas de Dios, pero actúan de otra manera. Lo segundo que le reprocha a Jesús en el Evangelio es la falta de discernimiento para conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y también lo que le reprocha es la excesiva importancia que le dan a las cosas accidentales, a las cosas pequeñas. Eso puede pasar en la vida de un cristiano, sobre todo cuando en muchos momentos sabemos de qué nos tenemos que convertir y aparentamos creer, y en el fondo somos rebeldes y estamos llevando una vida de conveniencias espirituales, más no llevando una vida en el Señor. También en la falta de discernimiento se refleja en todo lo que es el no saber interpretar los signos y no ser dóciles a la voluntad de Dios, no querer acoger la llamada de Dios a través de situaciones concretas, incluso en la misma experiencia de la comunidad. Donde falta el discernimiento se cuestiona la fe. Ay, Padre, yo tengo mucha fe y yo creo en Dios, pero discierna lo que Dios le está diciendo, lo que Dios está permitiendo en su vida para que se den cambios verdaderos, porque Dios quiere que usted cambie. Discierna que lo que usted está haciendo no es de Dios. Discierna que lo que usted está haciendo es más de su parte humana, carnal, y usted lo quiere hacer aparentar como que si usted lo que hace es de Dios, en la necesidad del discernimiento. Por eso también lo que se reprocha a muchas personas es que cuando no se quieren convertir, se pegan de accidentes, de cosas, de detalles, se vuelven legalistas, es decir, a todo le aplican la ley y complican la vida. Por eso la gran necesidad hoy es de convertirnos al Señor y entender lo esencial, el plan de bendición que Dios tiene, la sabiduría de Dios que debe llegar a nuestra vida y la obra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar hoy por los sacerdotes para que el Señor nos conceda la santa perseverancia, y también por los que pasan por alguna dificultad, para que sea el Señor quien los conforte y también alivie a quienes están enfermos, y orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.